que no sabían porque no había respuesta de lo que estaba pasando. Ojo que también mucha gente ya estaba viajando en los metros y se quedaron atracados en los trenes, ¿no? Porque se cortó la luz de un momento a otro, gente que se quedó atrapada también en los ascensores. La situación ha sido de verdad bastante preocupante y para reflexionar un poco, ¿no? ¿Se imaginan que eso, por ejemplo, ocurriese aquí? Los servicios de emergencia, todo el Perú completamente sin energía. Pasó hace poco, recuerden, en Chile, que también el país estuvo prácticamente sin energía eléctrica por varias horas. Y eso, a ver, no estamos tan lejos de esta situación. Ramiro Escobar, internacionalista, profesor de la Católica, columnista también de La República, nos acompaña esta noche. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación, Tatiana. Ramiro, lo que hemos visto en España nos hace pensar un poco lo dependientes que hoy por hoy somos de la energía, ¿no? La economía, por ejemplo, se mueve a través de esto, la tecnología, la comunicación. El país quedó completamente paralizado, todo se vino abajo. Algunos medios españoles reportaban: hemos vuelto a la era analógica, hemos retrocedido de un porrazo al siglo XIX porque simplemente se fue la luz. Bueno, si uno mira la situación mundial o los distintos puntos del planeta, va a ver que la dependencia de la electricidad o la presencia del fluido eléctrico depende de las condiciones de vida en cada lugar. Por ejemplo, en la Franja de Gaza hace meses que hay un limitado fluido eléctrico, no hay, por decisión expresa de Israel, de presionar a los palestinos que viven ahí, algo que es un crimen de guerra que está siendo procesado en tribunales internacionales. Hay zonas del Perú donde no existe la energía eléctrica. De acuerdo. ¿No? Y otros países, en el África. En Venezuela, ¿no? Entonces hay, digamos, situaciones en las cuales se corta la electricidad porque hay carencias, ¿no? El Estado no llega, no alcanza, o carencias del Estado en su conjunto, como el caso de Cuba o Venezuela, ¿no? Que no saben cómo mantener el flujo de electricidad en el conjunto del país porque son estados que tienen precariedades. Y hay fallas en los sistemas de electricidad en los países más desarrollados o medianamente desarrollados. Eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? En el primer mundo, además. En este momento, en el caso de España, ¿no? O sea, no es un país que no cuente con fluido eléctrico, más o menos casi la mitad, incluso un poco menos de la energía de la cual se abastece España es de origen renovable, imagínate, ¿no? Eólica, solar, otras fuentes. Pero aún así, los sistemas han fallado, no hay una claridad sobre por qué ocurre eso o por qué ha ocurrido, pero la hipótesis de un ciberataque, la hipótesis de la sobrecarga de algunos sistemas ha hecho que se genere este caos y la gente diga estamos volviendo al siglo XIX. En algunas partes del mundo se vive en el siglo XIX, según esa versión, ¿no? Claro, Red Eléctrica, que es la empresa de energía, ha dicho que se produjo una pérdida de generación muy importante, que se ha desconectado el sistema español del sistema europeo, ¿no? Uno, claro, pensaría que cosas así podrían ocurrir en otras partes del mundo, pero uno dice: Europa, el primer mundo, caramba. Entonces no hubo una manera de prever esta situación, porque algunos además lo interpretan de pronto como que hubo una falta de oferta para cubrir toda la demanda de energía que hoy se utiliza mucho más. Claro, si uno se pone a pensar cómo es la vida en las ciudades de lo que podríamos llamar el mundo desarrollado, o en las partes de nuestros países que pueden considerarse así: aire acondicionado, ¿no? Un alto consumo en las casas, teléfonos, casi todo el mundo tiene teléfono, ¿no? De acuerdo, ascensores. Ascensores, una serie de sistemas que no funcionan sin fluido eléctrico. Y allá también, por ejemplo, hay más vehículos también eléctricos, ¿no? Sí, hay una cantidad, digamos, importante, pero no llega a ser masivo todavía, ¿no? Pero lo que hay que entender es cómo se ha vuelto nuestra vida contemporánea en las ciudades, ¿no? Especialmente en las ciudades, no necesariamente en el campo, tan dependiente de la electricidad, ¿no? Es decir, el ser humano biológicamente no está preparado para vivir tantas horas en vigilia. De acuerdo. ¿No? Entonces, no había manera además de comunicarse. A mí me llamaba la atención cuando escuchaba los reportes de la prensa española que decían, ellos mismos decían, he tenido que ir a comprarme una radio a pilas y están agotadas. O sea, la gente ha tenido que regresar a lo que tenían pues años atrás para poder informarse. Hay una imagen terrible, bueno, no sé si terrible, pero curiosa por lo menos, es en una calle de Madrid,
una radio a pilas en medio de un grupo de personas escuchándola, Todos, ¿no? claro, compartiendo, exactamente. ¿No? La gente que no se se veía hace ojeta. muchos años, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y cómo la economía hoy paralizada completamente? Algo tan sencillo como retirar dinero en efectivo no se podía hacer, las compras del supermercado, en la bodega, o sea, nada funcionaba, las tarjetas, nada. Por ejemplo, uno retrocede en el tiempo, pues, porque dice, ahora acá existe YAP, en España existe una serie de modalidades de pago que también Sí. hacen que no sea necesario el dinero. Entonces, digamos que uno en las ciudades se acostumbra a uno usar ya los billetes, en varias ciudades del mundo ya ocurre eso, pero de pronto, plum, se bloquea la electricidad y no tienes cómo, ¿no? Claro. Tu vida se paraliza. Aquí mismo no tienes pasa cómo, mucho, ¿no? Aquí mismo pasa mucho. O sea, la gente ya está cada vez más acostumbrada a utilizar medios de pago digitales. Entonces, a veces cuando pasa algo y se cae algún sistema del banco, lo que fuera, no tienes la posibilidad en un comercio de pagar de esa manera, efectivo dices, no tengo. Fíjate que yo acabo de estar en la Reserva Nacional en Paracas, haciendo un reportaje, en fin, ¿no? Y, por ejemplo, en la propia Reserva Nacional de Paracas, que no está tan lejos, ¿no? Hay partes donde no tienes No hay señal. señal. No, ajá. Concretamente una caleta que se llama Laguna Grande, que es relativamente conocida, no hay señal. Hay varias partes de la sierra o de la selva donde te pasas horas navegando y no hay señal. Entonces hay que pensar en el conjunto del planeta, en el conjunto del país, para entender cómo es la desigualdad en el fluido eléctrico. De Digamos. acuerdo. Lo que pasa es que España no está acostumbrada a este tipo de situaciones porque es un país ya moderno, desarrollado, ¿no? Y de pronto se ha visto desarmada frente a este evento, Quedó ¿no? vulnerable, ese es el punto, ¿no? Quedó completamente vulnerable, porque además hasta este momento, hasta la noche, 11 de la noche más o menos, el gobierno no ha podido contarle todavía a la población qué fue lo que pasó, cuáles son las causas. Tengo que hacer una pausa, Sí. pero regresamos para hablar de eso porque hay varias hipótesis al respecto de Claro, qué claro. fue lo que pasó. Regresamos. Pendiente, Ramiro, hay muchas hipótesis respecto a qué fue lo que ocurrió, pero algo que me llamaba la atención, ya antes de también hablar de lo que ha dicho el gobierno, España poco a poco ha comenzado a regresar la energía, pero en parte, en primer lugar, por el apoyo que le da Francia y el apoyo que le da Marruecos. Marruecos no precisamente un país hermano de España, no es precisamente pues el favorito de ese país, pero aún así ha prestado ayuda, ha enviado energía y ha logrado que parte del país comience a recomponerse. Bueno, las relaciones entre Marruecos y España han mejorado en los últimos años debido a algunos hechos políticos, decisiones como por ejemplo la falta o el abandono del gobierno español actual del apoyo que le brindaba a los saharauis que están en conflicto con Marruecos. Entonces, Pero los marroquíes no necesariamente han sido bien recibidos necesariamente. claro, ¿no? a veces hay relaciones tirantes, ¿no? Pero en general es una relación que se mantiene y que en un caso así fácilmente provoca un apoyo desde afuera para compensar el problema que hay adentro, Ajá. ¿no? Lo mismo de parte de Francia, que es un país mucho más cercano De acuerdo. a España, ¿no? Ahora, entre las hipótesis de por qué ha ocurrido esto está el ciberataque, la sobrecarga de los sistemas, ¿no? Algún desajuste en alguna planta de energía nuclear que también hay en España y que producen más o menos el 20% de la electricidad. Pero imaginemos que haya sido un ciberataque, ¿no? Esto pone en la atmósfera una preocupación global, ¿no? Hay tensión en Europa por lo de Rusia y Ucrania, ¿no? La Unión Europea y la OTAN, la mayoría de países de la Unión Europea están en la OTAN, están en conflicto con Rusia. Hay un antecedente de un ataque ruso sobre Ucrania en el 2015, antes de la guerra actual, porque en realidad el enfrentamiento de Ucrania... ¿Podría estar relacionado, crees? Bueno, No se descarta. yo no tengo ninguna prueba sobre eso, pero es una hipótesis que está flotando y el propio gobierno español ha dicho que no se puede descartar nada. El Consejo Nacional de Inteligencia de España, un organismo de inteligencia, ha deslizado la posibilidad de que podría ser un ciberataque. Lo que pasa es que tendrán que comprobarlo y me imagino que en ese momento están aumentando la ciberseguridad para que Seguramente. esto no se repita si es que esa ha sido la causa. De acuerdo. Y sobre todo que lo aclare, ¿no? Porque por lo menos hasta las 11 de la noche, más o menos hora España, no se había aclarado y no se había cerrado tampoco ninguna hipótesis. Ramiro, como siempre un gusto tenerte en el programa. Gracias por la invitación. Tenemos que hacer nosotros una pausa, volvemos con lo último en 2025.